Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este encuentro una vez más y siéntanse aquí muy gratos de estar, porque gratos nos sentimos nosotros también de poder estar con ustedes. Está escrito en la porción de esta semana, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, lo siguiente: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno, tu Dios, los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, ve amén. Baruch Hashem. ¿Y por qué a la guerra? ¿Y por qué a la guerra? Debo admitir que nunca pensé, nunca jamás, dijo alguien por ahí, nunca jamás. Debo admitir que nunca pensé que pudiera llegar a hablar tanto sobre un mismo pasaje, que pudiera llegar a predicar tanto acerca de un mismo texto, más allá de que pues cada año leemos el ciclo de la Torá y por lo tanto llegamos sobre las mismas parashot, pero al margen de esto, sé que he hablado bastante sobre el mismo pasaje, sobre ese pasaje que dice, cuando salgas a la guerra, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. Pero es que de verdad, este texto nos presenta mucha tela de dónde cortar y creo que sería un pecado no cortarla. Y cada vez que crees que ya has abordado todo lo que pudiera abordarse sobre este pasaje, sobre los temas implicados en él, eh, te percatas de que apenas, pero apenas, si terminaste una pequeña capa, no lo has abordado todo, apenas te acercaste a una pequeña capa de entendimiento de lo que hay ahí y de que todavía quedan muchas capas por descubrir, por descubrir. Y lo primero que quiero que meditemos hoy sobre este pasaje, sobre esta realidad, es acerca de esa expresión que aparece ahí, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, cuando salieres. En primer lugar, nos encontramos con esta llamativa divina para salir. Por cómo está escrito el texto, por la manera en que está la narrativa, se nos presenta una llamada, una iniciativa divina que nos sugiere la idea de desarrollar esto en nosotros con absoluta y plena naturalidad espiritual. O sea, es como que alguien asuma que debe comer para vivir, es algo natural, no necesitamos que se diga mucho acerca de esto, porque sabemos que es algo básico. Del mismo modo, por como está escrito el texto, pareciera que el tema de salir a la guerra, eh, que la predisposición debe ser natural, de la predisposición para salir debe ser natural. Cuando salgas, no es que mira que si quieres salir, mira que te voy a mandar a salir, mira que en un momento dado vas a tener que salir, no dice cuando salgas. O sea, viene el momento en que va a ser natural que tengas que salir. O sea, la vida que he hecho para ti, está diciendo aquí lo divino, implica que va a llegar un momento en que vas a salir. Y cuando salgas, esto y esto es lo que va a acontecer. Sobre eso, hoy no vamos a detenernos mucho. Por lo menos no ahorita en el comienzo. Lo cierto es que la llamada divina está ahí. Cuando salgas, o sea, sal. Es algo natural de la vida. Sal, hay que salir, hay que encarar, hay que estar dispuestos a asumir la vida con el mayor protagonismo posible. Tienes que salir, sal, da el primer paso. Tienes que ser de los primeros que se paran al frente de lo que sea y que, cual joven pastor de ovejas, refiriéndome por supuesto a David, corren de primeros al frente de batalla. Por supuesto que estoy apelando a David en el texto bíblico como una especie de analogía en lo tocante a nosotros,
relacionado con el pasaje cuando se fue a enfrentar a Goliat, que él corrió primero a la línea de batalla, había escogido unas piedrecitas, corrió primero a la línea de batalla, peleó contra Goliat y venció. Pues bueno, lo tomo solamente como analogía porque no voy a predicar de eso, para decir que tenemos que ser de esos. Esta llamada divina implica eso. Cuando salgas, o sea, porque vas a salir, vas a tener que salir. Probablemente no tengas que hacer más cosas, pero lo único sobre lo que necesitas plena certeza y sobre lo cual debes estar absolutamente seguro es que vas a tener que salir. Tal vez ni siquiera sea necesario pelear, ni ganar, ni perder, no tenga mucho que ver con eso. Pero con lo que definitivamente sí tiene que ver es con que estés dispuesto a salir. Hay que salir y hay que encarar. Asumir la vida con el mayor protagonismo posible. Porque al fin de cuentas es mi vida. ¿Y cómo la tengo que asumir? Con protagonismo. Tengo que protagonizar mi propia vida. Hay algunos que dejan que el papel de su vida lo interpreten otros. Otros, padres, hermanos, jefes, líderes, etcétera. Ese no es el llamado bíblico. Cuando salgas, debes salir, debes salir. No corresponde en esto ser pasivos. No corresponde esperar a que pasen las cosas. No corresponde ser de los que esperan a ver si de pronto su participación es necesaria. Corresponde tomar la iniciativa y tratar de arrebatar el botín antes que otro lo haga. Eso es lo que corresponde. Y por eso esta llamada divina, cuando salgas a la guerra, vas a tener que salir e ir por ese botín y tomarlo antes que cualquiera otro. Esa parece ser la llamada divina. Y eso se condice también con lo que parecen sugerir los textos apostólicos, como está escrito, por ejemplo, en Mateo 11:12. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista, esto aquí está hablando Jesús, Yeshua, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Surgen muchas cosas, lo sé, surgen muchas cosas a partir de este texto. Y otras más a partir de cómo lo interpretamos, ¿no? Vamos a ver algo de ello. Se ha interpretado normalmente este pasaje tradicionalmente en círculos de predicación moderna, se interpreta el texto como que desde los días de Juan, el inmersor, el reino sufre violencia y se enfoca mucho en esto, ¿no? El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, hay que ser violentos, hay que ir y tomar lo que nos pertenece, las cosas del reino de Dios y tomarlas y apropiárnosla y lo que es para mí, yo lo reclamo, lo confieso, no sé qué, y tengo que tomarme eso de manera violenta, con premura, hay que actuar, hay que actuar. Esa es la parte buena que me parece a mí sobre este tipo de mensajes, ¿no? Pero hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. Y puede entenderse también el texto, porque hay cosas ahí que ver, podríamos verlo desde otra óptica, como que hay ataques espirituales que este reino debe soportar. O sea, el reino de los cielos sufre violencia, ya no es aquí la gente que quiere ser parte de este reino de los cielos, los creyentes, digamos, que van y arrebatan lo suyo y pelean por tener el reino de Dios, sino que el reino de los cielos sufre violencia es la persecución de parte de las huestes del mal, de la energía negativa, de la gente malvada o demás, del infierno, dirán algunos. Este reino de los cielos sufre ese tipo de violencia y los violentos atacan, ¿no? Como entendiéndose que aquí hay que soportar, hay que aguantar la arremetida de lo malo, sea en términos espirituales, físicos, materiales, persecución ideológica o lo que fuere, pero hay que soportarla a ese tipo de ataque, a ese tipo de maldad, junto con aquellos que vienen a atacar. Pudiera entenderse así, lo cual implica de todos modos que hay que moverse y que hay que actuar, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero entendiendo ampliamente el reino de los cielos, podemos saber que lo que importa es comprender que toda realidad buena que podamos imaginar solo se llevará a cabo a partir de la iniciativa, de la activación de aquellos que quieren ese bien. Es decir, si entendemos esto del reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Esto no es una enseñanza del reino de los cielos y podríamos aquí hacer yo no sé cuántas. Empezamos a buscar cada texto donde aparece la palabra reino de Dios, reino de los cielos, nos explayaremos y no le veo mucho sentido a eso.
por lo menos no hoy. Pero reino de los cielos, entendamos, reino es gobierno, ¿verdad? Mandato, mandato, gobierno, administración. De los cielos, pues entendemos que es la administración de los cielos. O sea que los cielos, Dios, lo divino, lo trascendente, ejerzan el gobierno, el reino de este mundo. O sea, de alguna manera que vuelva la teocracia como sistema de gobierno, solo que ya no a Israel, sino al mundo entero. Básicamente esa es la idea, de que lo divino sea lo que manda aquí sobre lo terreno, de que el cumplimiento perfecto de eso que dice aquella famosa oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Es el reino de los cielos, cuando la voluntad divina no solo se ejecute allá, sino aquí. Luego cualquiera podría decir, o sea que aquí en la tierra no se ejecuta la voluntad divina, entonces ¿cuál? Sería muy interesante quedarnos en eso, ¿no? Pero no viene el caso. Nos llevaría un poquito lejos del tema, lamentablemente. Pero podemos decir que la voluntad de los cielos no es cumplida todavía de manera perfecta, a cabalidad, a lo menos no voluntariamente. No es que el hombre procure ir siempre en búsqueda, en persecución de la voluntad divina. Más bien, a veces termina ejecutándola, pero como a pesar del mismo. Entonces, el reino de los cielos sería la posibilidad de que el hombre ya, sobre todo el planeta Tierra, sobre la naturaleza, sobre la realidad, no haya posibilidad de desvío, sino que continuamente se busque y se procure la voluntad divina. Lo cierto es que reino de los cielos es entendido por estas razones y otras más como la posibilidad de un mundo ideal, casi idílico, donde se realiza todo lo bueno, donde por consecuencia de que la voluntad de Dios, de los cielos es efectuada, entonces los hombres son beneficiarios de eso y viven a todo dar, ¿no? Abundancia, bienestar, salud, provisión, qué sé yo, conexión, adhesión con lo divino, revelación, maravilla, maravilla, deleite físico, espiritual, emocional, mental, intelectual, todo lo bueno que usted se pueda imaginar, eso vendría siendo el reino de los cielos. Y tocante a esto, el texto lo que dice es que ese sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea porque la implantación de ese modelo de vida en la tierra es atacado por otras ideologías, o sea porque para que se logre, estoy hablando de las dos formas de interpretar el texto como pudieran verse, o sea porque por el hecho de que para que se logre necesita el hombre espiritual andar en procura de ese reino y ser violento, ser proactivo, e ir en procura de ese reino y arrebatarlo para sí, reclamarlo, obtenerlo, hacerlo manifestar en su mundo terrenal. Sea como fuere, lo cierto es que siempre está ahí presente el tema de la iniciativa, de la activación de esos que quieren ese tipo de bienestar, de reino de los cielos, para sí y lo que les rodea. Ahora, por lo que dice Yeshua, esto es así mayoritariamente de Juan el Inmersor para acá. O sea, como que él entiende que con Juan se pone en marcha una nueva época, una nueva generación que reclama cada vez más el hecho de lo imperativo, de lo necesario, de que se levante gente en donde ya no sea una opción la cobardía, ya no sea una opción la cobardía. El reino sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Desde Juan para acá, lo que hay que hacer ahora es valiente y salir al ruedo, salir al campo de batalla, correr de primeros, tomar la iniciativa, ir, no responder a la pelea, sino buscar la pelea. Por supuesto, en un sentido metafórico, como pues vamos a desglosar ahora a lo largo de la enseñanza, ¿no? Pero eso es lo que está ahí. Eso es lo que dice Jesús, Yeshua, ¿qué pasa con el tema del reino? O sea, hay que ser proactivos, hay una lucha constante, hay una guerra. Acordémonos que nos estamos basando en la parashá. Cuando salgas a la guerra, o sea, hay que salir, hay que salir. Está la realidad de que vas a tener que salir. Tarde o temprano, inexorablemente, vas a tener que salir. Sal, ve, está dispuesto a hacerlo. Y justo eso me hace pensar en un texto bíblico, Deuteronomio 20, versículo 8, nos hace ver la posibilidad de que la cobardía para lograr cosas buenas en la vida no tiene lugar. Por supuesto, que no me estoy refiriendo a que si veo peligro no pueda sentir algún tipo de temor. De hecho, los propios textos bíblicos, un proverbio por ahí que dice que el avisado ve el peligro y huye, se retira de ahí.
No anda tentando a Dios como, yo creo mucho en ti, Dios, mira, aquí estoy. Hay una balacera, entonces yo le voy a poner el pecho a las balas. Mira, tengo fe. Eso no es, eso es ser temerario, ¿no? Eso es ser osado e incluso tentar a Dios. Pero más allá de eso y de que tenemos, digamos, permiso como seres humanos de sentir temor, miedo, de querer huir de ciertas circunstancias que puedan representar peligro, pero lo cierto es que para encarar la vida, la cobardía, el asumirse como un ser cobarde que tiene miedo de vivir, no es una opción, no es una opción. El texto de Deuteronomio capítulo 20, versículo 8 dice, es justo, lo leímos en la parashá anterior, en la porción de la semana pasada. Lo leímos, digo, no porque hayamos enseñado de esto, sino porque es parte de la lectura semanal. Ahí estaba entre lo que leímos. Dice Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, medroso puede ser miedoso, pusilánime cobarde. Son sinónimos en español. ¿Quién es? ¿Quién está así? Medroso y pusilánime, miedoso y cobarde. ¿Quién está? Dice, vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. O sea, venía desde la semana pasada y desde algunas cuantas porciones atrás diciendo el Señor, van a tener que salir a la guerra, van a tener que salir. ¿Cómo es? Quítetse la miljamá, cuando salgas a la guerra. Entonces, en la porción anterior, Dios le daba instrucciones a Moisés sobre los jefes, generales, capitanes del ejército, para que cuando ya estuvieran por salir a la guerra, pegaran una última revisadita, a ver quiénes son los que están aquí entre las filas de los que van a ir con nosotros a encarar la dificultad futura. A ver, hay uno como con miedo, alguno le tiemblan las piernas, alguno está cobarde, pusilánime, medroso, devuélvase a su casa. No siga con nosotros. No hay opción aquí. No hay opción. Y ese es mi punto, por lo menos hasta ahora. Ese es mi punto. Esa es, en conclusión, mi punto. Que ya no hay espacio para la mera observación. Si queremos algo bueno, algo significativo para nosotros y los nuestros, corresponde ponerse el uniforme, tomar la iniciativa y estar dispuestos a salir. Estar dispuestos a ir a tomar las armas de la vida para pelear por aquello que queremos. Hay que hacerle gala al título de nuestra parashá. Ki tetse. Ki tetse. Cuando salgas, hay que estar dispuestos a salir. Pero esto apenas si es la primera parte, el cuando salgas. Pero cuando salgas, ¿a qué? Bueno, el texto era claro, desde el hebreo. Quítese la miljamá. Cuando salgas a la guerra. Cuando salgas a la guerra. ¿Por qué a la guerra? Y esta frase le da título a mi enseñanza. ¿Por qué a la guerra? ¿Por qué tenemos que hablar de guerra? Porque un Dios bueno y amoroso tiene que hablar de guerra. Vamos a meditar por esto, por unos minutos. ¿Por qué a la guerra? Porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que cuando uno quiere algo importante en la vida, cuando uno quiere algo significativo para sí, para su realidad y la de los suyos, va a haber oposición. Va a haber oposición. Intenta cualquier cosa en la vida y vas a encontrar oposición. Partamos de algo simple, básico, irrisorio. Alguien empieza a ir al gimnasio. ¿Qué pasa el primer día? Uy, como una energía chévere. Uy, no pensé que estuviera tan fuerte y eso que yo nunca voy. ¿Ya? 400 lagartijas, qué sé yo, 200 pesas, no sé ni los nombres de esto. Se nota que no voy. Se nota que no voy, mírenme nomás. Pero lo cierto es que uno empieza y hay cierta emoción, pero tan pronto empieza a ser constante, trata de ser constante, hay oposición. A los 2, 3 días, uy, me duelen los brazos. En realidad es al otro día, cuando uno no tiene esta práctica, al otro día uno amanece que le duelen todos los músculos que no sabía siquiera que existían, bueno, los empieza a conocer porque le duelen. Hay oposición. Si usted quiere empezar a tener hábitos de lectura y convertirse en un buen lector, hoy empieza y mañana le va a dar sueño.
pasado le va a dar pereza. Empiezan a surgirle ideas, ¿no? Uy, pudiera estarme viendo un partido, pudiera estar saliendo a, qué sé yo, a charlar con amigos, pudiera estar haciendo un asado, pudiera estar yendo al río, a la piscina, de shopping, meterme en Netflix, meterme al celular, qué sé yo. O tan pronto proponemos algo, hay oposición. Esta es una realidad de nuestro mundo. Tan real como que queremos mejorar, tan real como que para generarnos esas mejoras en nuestras vidas tenemos que involucrarnos, pues asimismo de real es el hecho de que vamos a tener que enfrentar oposición si nos decidimos a buscar esas mejoras. Vamos a tener que enfrentar oposición. El hombre viene al mundo y lo primero que enfrenta es oposición. Y esto no está mal. No es una falla del sistema. De eso se trata la inteligencia detrás de este mundo. Cuando es hecho el mundo, cuando hacen el mundo, paraíso, un verdadero paraíso, luego lo hacen al hombre y le entregan el paraíso, ¿verdad? Con fines, con propósitos. De pronto no meditamos mucho en eso, pero había un propósito ahí, el de elevar ese mundo. Un mundo que fue hecho a partir del caos. Así leemos. En el principio del crear de Dios, de los cielos y la tierra, ¿qué cuenta la escritura? Había caos y oscuridad. A partir de ahí, Dios dice, sea la luz, fue la luz y, bueno, empieza el proceso creativo. Pero se nos cuenta, nos dan a entender que el mundo que tenemos es hecho a partir del caos. Y el propósito del hombre es tomar ese mundo hecho a partir del caos y elevarlo. Y tan pronto como el hombre es puesto en este mundo, con propósito divino para que lo labrara y lo guardase, dice la Torá, tan pronto como es puesto, aparece la oposición, surge la oposición. Ese caos, esa maldad, aparece encarnada en la figura de un ser eh, tipificado como la serpiente en los textos bíblicos, y este ser viene a generarle pura y básicamente oposición. Oposición. O sea, tú tienes un propósito y yo vengo a oponerme a ti. Pero esa es la inteligencia de este mundo. De eso se trata este sagrado juego, de poder elevar el mundo a pesar de la oposición, más bien a través de la oposición, porque con la oposición, que es eso que representa el mal, que representa el caos, no solo elevo el mundo, sino también el propio caos presente en el mundo y que sigue ahí esperando a que el hombre lo eleve, y para eso es puesto el hombre ahí, para elevar su mundo y el caos que había ahí, por una u otra razón, que sería muy interesante algún día meditar, porque todo eso tiene mucha explicación, porque cualquiera se preguntaría, bueno, en el principio, que la tierra estaba desordenada y vacía, traducen normalmente, o caos, oscuridad, no importa cómo lo traduzcan, pero, bueno, ¿y por qué caos? ¿O por qué desorden? ¿Eso responde a qué? En algún escenario sería bueno hablarlo, platicarlo, pero no es este el espacio porque estamos hablando de otra cosa. Lo cierto es que el ser humano es puesto en el mundo e inmediatamente a la inteligencia divina le place poner ahí al hombre delante de la posibilidad de escoger un camino u otro, y surge ahí un ser que nunca se nos cuenta cuándo fue creado. Pues digamos la serpiente cuando crearon los animales, ok, perfecto, pero el ser que le da esa iniciativa, ese mal inherente, ¿cuándo? Bueno, parece que venía de antes. Le dije que no lo iba a hacer hoy, ya me estoy metiendo en aguas por ahí. Entonces, lo cierto es que el hombre es puesto delante de la oposición, pero la inteligencia del mundo implica eso, ser puesto delante de la oposición para elevar el mundo y con ello a la misma oposición, elevar todo ese caos. Esa era la idea original con Adán y esa sigue siendo la idea hasta hoy con el ser humano. El hecho de que siga habiendo seres humanos es para rectificar eso que no pudo nuestro ancestro Adán, perdón. Y que de ahí para adelante, desde Abraham para acá y demás, la simiente de Abraham, los justos, los piadosos, los profetas, los enviados, los emisarios, los ungidos por Dios, enviados, y los que sigue él ungiendo, enviados para rectificar eso y elevar nuestro mundo. Ese es el sagrado juego de la vida. Pero lo cierto es que para ello hay que salir a la guerra. Hay que estar dispuestos como mínimo a salir, a salir. Hay que pelear, hay que salir dispuestos, hay que estar dispuestos, perdón, a salir. Que haya que pelear, perder, ganar,
experimentar 10.000 cosas, eso ya es otro tema. Eso se dará y dependerá de la dinámica de cómo se le dé a cada uno su propia experiencia, su propia experiencia. Pero, digámoslo, básicamente de lo que se trata, como mínimo, es de salir a la guerra, a enfrentar la oposición. ¿En qué? En lo que sea, en cualquier área. El propósito de las escrituras no es solamente conducirnos al terreno de lo religioso. El propósito de las escrituras es escrituras para todos. Me gusta por ahí el título. Como versión no quiero decir nada, pero el título de una de las versiones de las traducciones de la Biblia, que es, ahora me fue, Biblia para todos, traducción actual para todos es. Pero la Biblia es eso, un mensaje para todos. O sea, el que quiere algo bueno en su vida, una mejora, debe saber que esa mejora implica que esté dispuesto a salir. ¿Qué es la mejora? ¿Qué es la mejora? Bueno, cada uno sabrá cuál es la mejora. Y algunos ingredientes del texto bíblico y de la enseñanza esta nos ayudarán a entender cómo poder encauzar esto. Pero mire, tan cierto es el tema de la disposición bíblica a salir y de la demanda divina para salir a la guerra, tan cierto y tan claro es en las escrituras, que en lo que parece el vaticinio de los días finales, previos a la final redención que se avecina sobre el mundo, que sea pronto y en nuestros días, los cambios que se darán en ese mundo por venir, en esa redención final, están marcados por la pelea de una batalla especial, que se conoce como la batalla de Armagedón. Te puede revisar Apocalipsis 16, Zacarías 12, 11, donde se tocan esos temas. Armagedón, dice Apocalipsis 16, por ejemplo, que sobre el monte que en hebreo es llamado Armagedón. Ar de monte, ¿se acuerdan de, por ejemplo, Har Sinai, monte de Sinaí? Entonces aquí es Har Megiddo, que unido, transliterando del hebreo al griego, al español y demás, deriva en una expresión que conocemos como Armagedón, que tiene que ver con la batalla de Har Megiddo, en el monte Megiddo, una batalla especial del final de los días, que los sabios hebreos, los sabios judíos, sobre todo los sabios místicos, relacionan con la guerra, con otra guerra así como enigmática, que aparece por allá narrado en el libro del profeta Ezequiel, conocida como la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog, en hebreo Gog u Magog. Pues esa batalla final, que usted puede revisar también, está en el libro del profeta Ezequiel y otros pasajes donde se habla de Gog y Magog y todo lo relacionado con eso. Esa batalla final nos muestra que por fin van a ser vencidos los enemigos del norte. Gog es relacionado con el norte. Son frases como enigmáticas, son palabras y como apelación a reyes o a reinos un tanto extraños. Ha costado, por más que hay 10.000 predicadores que dicen muchas cosas sobre esto, pero la mayoría especulativas. Hay quienes han relacionado a Gog con Rusia, a Magog con Rusia y a Gog, perdón, a Gog que parece ser el rey de Magog. Lo han relacionado con Putin o con algún rey. Otros dicen que como Estados Unidos está al norte, Estados Unidos es Magog y Gog es el presidente de turno que está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, ya me conocen, que no voy a ser uno más de los que especulan acerca de esto. Pero lo cierto es que en lo que dejan ver los textos bíblicos es que la batalla final, cuando por fin sean vencidos los enemigos del norte, eso es lo que traerá la final y gran redención sobre el mundo idílico que esperamos. Y los sabios de Israel, sobre todo Rabí Abraham Azulay, por inferencias a partir de esto del norte, norte suele relacionarse con arriba, ¿no? Por inferencias bíblicas que hace en lo relacionado con el norte y otros asuntos que aparecen ahí en Ezequiel. Yo no tengo tiempo de ver todos los detalles y el fin de la enseñanza no es escatológico del todo, por lo menos del todo. Entonces, para ir a relacionar, mire, esto es aquí, pero solamente le quiero traer el punto. Este sabio relaciona al norte, concluyendo que esta es la batalla, o sea, la batalla final, la batalla de Gog y Magog, es la batalla de la mente contra la mente. ¿Dónde está la cabeza? En la parte norte del cuerpo, entendiendo los puntos cardinales como tradicionalmente, ¿no? Norte, sur, oriente, occidente. Pero dice, gira al oriente, uno ya sabe que es a la derecha. Al norte, son el lenguaje militar, ¿no? Cuidado a las 10 en punto. Entonces, ¿dónde está el reloj a las 10 en punto? Ah, por aquí, más o menos. Ah, ok, giro acá. Cuidado por el norte. Ver arriba, ¿no? Viene algo de arriba. Pues este sabio lo entiende así,
que esta alusión al norte es la parte norte del hombre, la batalla de la mente. Y explica Rabbi Amar Zulay que esta batalla es de la mente contra la mente, de los pensamientos contra los pensamientos. Por lo que al final del día, la guerra termina siendo interna. Esto explica este rabino, este sabio, que el punto ahí es la batalla final que vamos a tener que experimentar los individuos y como tal la raza humana es una batalla conceptual, es una batalla mental, es una batalla quizá ideológica, es una batalla de pensamientos buenos, por decirlo de alguna manera, contra pensamientos malos, de pensamientos inclinados hacia el bien o los pensamientos inclinados hacia lo malo. ¿Qué es? ¿Cuál sería el bien y cuál lo mal? Bueno, ahorita tal vez veamos un poco sobre eso. Pero lo cierto es que es una batalla interna en los pensamientos. Esa es la final batalla. El monte Meguido soy yo, el Armagedón, y mi mente, la batalla interna de pensamientos hacia el bien, hacia el mal, hacia el egoísmo, hacia el altruismo, ya le adelanté todo, eso es la final guerra que todos tenemos que enfrentar. Entonces, el asunto es que terminamos delante de una guerra absolutamente interna, una guerra del todo espiritual, en lo más profundo de nuestro ser, una guerra que de no entenderla, no solo la estaremos peleando mal y como consecuencia no la ganaremos. Cuando uno pelea mal, no gana. Pero no solo eso, sino que además estaremos fortificando, de no entenderla, estaremos fortificando más bien al bando contrario, o sea, lo que hemos llamado la oposición, lo que hace que tengamos que pelear. Lo estaremos fortaleciendo, muy a nuestro pesar, muy a nuestro pesar. Con razón, dicen las escrituras en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esto es un diálogo que el profeta aquí tiene con un mensajero de Dios, una visión profunda que tiene Zacarías, el mismo Zacarías que citamos recién, donde habla del monte Megiddo y demás. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 6, hay una profecía, una visión que se está mostrando y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel. Zacarías fue enviado al gobernador Zorobabel a transmitirle un mensaje divino. Y el mensaje es, dice así, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. O sea, la batalla, esta pelea especial que tenía que pelear Zorobabel, y este Zorobabel aquí es profético de esto que tiene que ocurrir al final de los días, es una batalla espiritual, interna. Dice la escritura, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora, esto tiene muchísimo sentido y fortifica cada vez más la tesis que le estoy presentando de que la guerra final es realmente interna, espiritual, conceptual, porque mire también lo que dice otro judío piadoso, otro judío sabio, conocido popularmente como el apóstol Pablo. Saúl de Tarso dice en 2 Corintios 10, versículo 3 hasta el 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, y vuelve a usar un lenguaje de guerra, militar, ¿no? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no es un fusil, no es un, no sé de nombres, una K-47, me imagino que hay uno que es así, me parece haberlo escuchado en alguna película. No es una M19, no es un revólver 38, no es, dice el apóstol. Ojo, ojo, ¿a dónde lo lleva el apóstol? Mire lo que dice. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortaleza es también el lenguaje militar. Fortalezas allá, el resguardo, el castillo o el batallón, la construcción, la edificación donde se resguardaban un ejército particular. Pero mire cómo él explica cuál es esa fortaleza enemiga. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son? Bueno, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, a la obediencia al Mesías. Ojo, ojo. Lo que está diciendo aquí Pablo es impresionante. No militamos en una carne. O
sea, la pelea, sí hay que salir a pelear, pero entendamos qué es la pelea. La pelea es en el área del intelecto, en el área más íntima, más interna, más espiritual del ser humano. Ahí es donde se pelea. Y esas fortalezas enemigas que hay que vencer son los argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra conocimientos divinos, conocimientos sagrados, para llevar cautivo todo pensamiento que no tiene esa altura de sagrado, llevar esos pensamientos a la obediencia mesiánica. O sea, la obediencia de una mente mesiánica, de una mente emanada de Dios, de una mente que es el prototipo ideal de mente. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¡Wow! Va totalmente en línea con lo que otros sabios modernos, en el caso de Abraham Azulay, han interpretado acerca de las batallas espirituales, que son del todo espirituales, que todo tipo de batalla, la Gog y Magog, y esto es el entendimiento de batallas en el terreno del espíritu humano. Escuche, nada ganamos peleando de manera reactiva con otros. La batalla es interna, en lo profundo de nuestros pensamientos. Quien vence ahí, vence afuera y vence donde sea. Quien vence ahí, vence afuera y vence donde sea. Volvamos a leer el texto, porque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. ¿A qué argumento se referirá? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. ¿Cuál será el pensamiento que hay que llevar cautivo? ¿El del otro o el mío? Por eso decía que de no entender la guerra, no es solo que no la ganaremos, sino que fortificamos el otro lado, el del oponente. Cuando yo entiendo que esto de mis armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y orgullo con argumentos. Y yo entiendo que entonces la batalla es ideológica, ir a hablarle al otro, ir y convencerlo, demostrarle, derribarle sus ideologías, su forma de ver la vida y demostrarle que está equivocado. Yo ya salí de mí, yo no estoy peleando la batalla en el terreno de mi mente, sino en terreno ajeno. Y ahí ya perdí, porque estoy fortificando el otro lado. Estoy fortificando al oponente que me hace creer que el enemigo está afuera, cuando el enemigo a vencer está aquí. ¿Cuál fue el plan del oponente? Con Adán. Le convenció de que afuera de él estaba su bienestar cuando el bienestar lo tenía adentro, su estado en el que él estaba de conexión, de adhesión con lo divino, perfecto. Lo convenció de que afuera podía obtener más, fue y buscó afuera, ¿y qué hizo? Incorporó el mal adentro suyo. Ahora el mal ahora está en el hombre cuando el hombre come del fruto del mal. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Vencer ese mal desde adentro, sacarlo y trascender, elevar este mundo caído, todo ese caos interno junto con el caos mundial y elevarlo. Pero no lo voy a lograr tratando de vencer el caos del otro. Por el contrario, ahí estoy fortificando todavía más ese mal. Lo estoy fortificando más. Cuando queremos derribar la altivez de argumentos en el otro, normalmente adoptamos una posición reactiva que suscita en nosotros los malos pensamientos. Suscita en nosotros los malos pensamientos. Piense por un momento nada más en los debates, esos famosos debates. Debates de la Biblia. ¿Qué es eso? Pueden empezar muy bien, ¿no? Queremos, este debate es en aras de la verdad, en aras de la conciencia, de las buenas cosas, de la buena enseñanza, lo que quieran decir. Pero cuando el debate se acalora, ya no es en aras de la verdad, es en aras de demostrar que yo tengo razón y no el otro. ¿De qué sirve eso? Estamos derribando toda altivez, estamos fortificando la altivez en mí y en el otro. No, que la ideología esta y la ideología aquella, tenemos que ir y batallar contra eso. ¿Batallar contra qué? Quieres convencerle de que las cosas son como tú las ves, no como él las ve. Y está fortificando ese mismo espíritu que ha llevado a todas esas ideologías. Permítame hacer acá un trabajo textual. Vengo presentando la tesis, ¿no? Gog y Magog, según el Rabí Abraham Azulay, es la guerra de los pensamientos. Parece que Pablo está diciendo que la lucha no es contra carne y sangre, ¿no? No, perdón, ese es el texto que voy a citar. Primero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar toda altivez y argumentos que se oponen a la obediencia a Dios. ¿Ok? ¿En quién? En mí, es mi tesis.
Pero Pablo dice otro pasaje, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo, regiones celestes, ¿qué es? Ha sido interpretado tradicionalmente como el cielo, ¿no? Regiones celestes, el cielo. Y de ahí se ha levantado teología. Mire que incluso hay una rama de la teología moderna que llaman demonismo, demonología. O sea, tanto se estudia que hasta hay estudios para los demonios, impresionante. Pero bueno, y por supuesto que esto es nuevo, moderno, en el movimiento carismático, religioso, moderno. Entonces, ¿qué creen que es la batalla espiritual? Yo yo reprendo, porque parece que ahí hay una estratosfera donde viven el diablo y Belcebú y yo no sé cuántos otros demonios de diferentes jerarquías, y entonces hay que ir allá, no sé cómo van, todo es imaginativo, ¿no? Y atar y reprender y energizarse y ponerse rojo y rasgar la voz y te ato y te reprendo, espíritu de esto, de lascivia, de ideologías erróneas, de comunismo, de imperialismo, de qué sé yo, capitalismo, y allá quieren atar y reprender y todo. Y luego vengo y la manera de manifestar eso es levantando carteles y proclamas y combate ideológico con el cual lo único que estoy haciendo es fortificar, porque mi actitud es reactiva. Alguien se levantó con una propuesta ideológica, entonces yo reacciono porque esto va contra mis estatutos o contra mis dogmas de fe o contra mis dogmas morales y demás, y me levanto reactivamente. ¿Desde qué plataforma? Desde la ideológica. Desde la plataforma de ir a decirle, estás equivocado, es como yo digo, no como tú dices. Yo estoy fortificando ese espíritu. Pero ¿qué tal? Analicemos este texto, analicémoslo un momento. Porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque la batalla no es carnal, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las regiones altas. ¿Qué tal si esa batalla es aquí? ¿Qué tal si contra eso que luchamos son contra pensamientos, que es lo que está alto, que es lo que vuela, los pensamientos que vuelan y circundan? ¿Mm? Por eso algunos han llegado a considerar que la internet, la red, la nube, como suele decirse, que eso es malo y es del diablo, porque las huestes de maldad están en el aire y ahí es donde está la internet. En un sentido sí, pero acuérdese, todo esto es metafórico, porque ahí está todo eso que nos distrae, que nos hace daño, como hablamos hace un par de reuniones, hace un par de enseñanzas, la que llamamos se me aparece el diablo. Pero ahí está todo eso. Pero cuando eso se materializa, cuando hace daño, cuando yo le doy cabida, cuando mi mente empieza a tomar eso que vuela por ahí en la nube, por internet, por demás, sean ideologías, sea contenido inapropiado, sea distracciones, entretenimiento, planes malévolos o lo que sea, cuando andan por ahí, yo los tomo para atacar y para luego ir a ensañarme contra una persona, ahí yo ya perdí, ahí ya fui vencido. Y tengo que estar dispuesto a salir a vencer, pero aquí, salir a vencer en el terreno que soy yo. Ahí es donde tengo que ganar. Si gano ahí, gano afuera. Gano afuera no teniendo que ir a empuñar la espada contra ninguno, ni matar a ninguno. Ni físicamente, ni metafóricamente. Yo no tengo que ir a matar a alguien que piensa diferente. Tengo que demostrar qué tan convencido estoy yo de mi pensamiento diferente. Porque ¿de qué me sirve? Peleemos contra el espíritu de sodomía, contra el espíritu lascivo que hay en este pueblo. ¿Verdad? Y ato y reprendo, y luego voy y doy un mensaje que salga por internet demostrando que tal ideología es perversa. Pero en mi fuero interno, cada vez que veo pasar a cierta criatura, yo, los ojos se me van y deseo, hago y deshago en mi mente. Yo estoy fortificando eso ahí, donde esa fortaleza gana terreno. ¿De qué me sirve decir que hay un espíritu de latrocinio y de robo y de corrupción en mi país y yo ato al espíritu gobernador de Colombia, ¿no? Así se oye. Yo ato el espíritu que está sobre Colombia, sobre Chile, sobre Argentina, de corrupción política y demás. ¿De qué sirve eso? Lo ato y lo reprendo y luego vengo y doy un sermón o un mensaje en contra de los políticos corruptos. Pero en mi fuero interno, por ahí, cuando trabajo en mi empresa o en lo que cada uno trabaje, digo, bueno, pero la verdad es que ningún río crece con agua limpia. Y para hacer dinero, la verdad es que le toca a uno también aprovechar cada oportunidad. Yo no voy a ser igual de corrupto, pero oportunidad que me den, me toca tomarla, porque si uno no aprovecha cuando hace algo, ahí perdió. Y después va y da 10.000 mensajes y quiere ahorcar a los políticos y les vive echando la culpa. Pero ahí ya perdió la guerra, porque la guerra no es afuera, es interna,
contra los pensamientos. ¿Cuáles? Los míos. Con razón, dicen las fuentes clásicas, que David solo hacía parte de su ejército a Sadiquim. David, el rey David, solo permitía la incorporación a su ejército de Sadiquim, de justos. Y la Torá, en la porción anterior, la parashá de la semana pasada, nos deja ver cuáles eran los requisitos para que alguien hiciera parte del ejército de Israel. Dice Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. Primer requisito, no hay que tener temor, ¿no? De ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Pero miren los requisitos que va poniendo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Le sigue poniendo requisitos. Deuteronomio 24 dice, porque el Eterno vuestro Dios va con vosotros para pelear contra vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y mire lo que dice a partir del versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Bueno, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Ok, uno aquí, bueno, vaya, vuelva hacia su casa, disfrute su viña, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Oiga, ¿quién se ha desposado con mujer? Está comprometido para casarse y no se ha casado y no ha tomado, no ha disfrutado físicamente de su mujer. Bueno, vaya, vuélvase a su casa, disfrute de su mujer, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y dice el versículo 8, que fue el que leímos hace un rato, volverán los oficiales para hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Estos requisitos garantizaba que quien quiera que saliera a la guerra, la única predisposición es que no iba con fines personales egoístas. Estos requisitos de la Torá garantizaban eso. Tienes una casa, no la has disfrutado, ve a disfrutarla. Porque no vas a estar aquí, no vas a salir a la vida, a encarar la vida pensando en qué provecho voy a sacar. Uy, pero yo aquí, ¿por qué estaré peleando? Y yo allá con una casa por disfrutar, con miles de cosas por experimentar, con una viña recién sembrada que no me he comido ni una uva, con una esposa con la que me comprometí o una novia con la que estoy comprometido y no me he casado. Bueno, ¿hay alguien con esos pensamientos? Vaya, papá, vaya y disfrute. El que sale a la guerra, o sea, el que sale a encarar, el que sale a elevar su mundo, el que sale a recibir la iniciativa divina, el que sale a servir a Dios, vamos a hablar hoy del verdadero servicio a Dios, el que sale a servir a Dios en el propósito de vida que es elevar el mundo, no puede ir a andar pensando en ¿cómo se llama? ¿Qué fruto saco? ¿Qué rédito saco? ¿Qué oportunidad buena puedo tomar para disfrutar aquí? ¿Qué buen resultado puedo sacar? No, 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 no. ¿Hay alguien pensando en eso? Vaya, vaya, disfrute. Pero aquí solo se está el que va concentrado en una cosa, la misión. La misión es esta. Debe ser pulcro, justo, piadoso, sadik. Eso es lo que dice la tradición, sobre todo el Zohar, acerca de David, que él solo permitía la inclusión de sadikim, de justos, de piadosos en su ejército. Tremendo, ¿verdad? El que va a la guerra, tiene que ser un sadik o aspirante a sadik. De hecho, eso nos lo garantiza el propio texto base de nuestra enseñanza. El del inicio de la parashá Kitetse. ¿Qué es Kitetse? Cuando salgas. Kitetse la milhamá, cuando salgas a la guerra. El texto que leímos, el texto base de Deuteronomio 21:10, el inicio de la porción, hasta el 13 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, sí, claro. Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después, solo después, podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Oiga, note cómo el tema de los instintos del hombre aquí son puestos a raya. O sea, vas a la guerra, tomas una mujer. De hecho, el propio gran sabio, el Ari Kadosh, explica el sentido profundo de este texto en relación con la conquista de las
de las chispas de luz divina tipo alma escondidas en el relato de este pasaje. Explica el sabio que esto no tiene que ver con ir a la guerra y tomar mujeres como esclavas sexuales, porque es lo que pareciera desde la literalidad del texto, que dice el texto, ¿no? Si van a ver una mujer y te gusta, bueno, y la tomas, o sea, te acuestas con ella, después la tendrás en la casa. O sea, como que Dios está dando permiso para que un montón de degenerados, soldados, vayan, vean mujeres, las tomen, las violen, y después entonces el sabio, el Ari, explica cómo lo que hay ahí es un llamado al hombre cuando sale a la vida, salir a la vida encarándola, como viendo ahí mujeres. De hecho, la enseñanza que di el año pasado sobre el tema, eh, sobre esta para allá, la boda del año, se tituló, el año pasado o el antepasado, creo que fue el pasado, era específicamente sobre eso, ¿no? La boda del año es, vas y encuentras una mujer, elévala, o sea, es mujer para ti, vas, echa mano a esa chispa de alma ahí que hay ahí, que es parte de ti, es la mujer que fue hecha para ti, pero no desde lo físico, sino vas en la vida y ve buscando en la vida cómo acrecentar tu alma, cómo agregarle luz espiritual a tu alma, cómo crecer espiritualmente en cada oportunidad. Es lo que explica el sabio sobre el sentido profundo de este texto. Pero yo quiero que veamos desde lo simplemente llano, desde lo literal, cómo el hombre es puesto a raya aquí, cómo el hombre es puesto en control de sus apetitos, tremendamente. Por eso, si vas y ves una mujer hermosa y la codicias, te gusta, y la tomas para ti por mujer, te allegas a ella, pues, amigo, es muy interesante esto, porque no dice, toma la casa, te dice, métela en la casa, que se rape la cabeza, o sea, que la veas como regular, que corte sus uñas, o sea, que no la veas muy bonita ni muy arreglada, que se quite su vestido de cautiverio con el que la viste, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, o sea, vela haciendo duelo, vela en las peores condiciones. Después de eso, bueno, ahí sí puedes llegarte a ella. ¿Cuándo qué? Cuando mantengas a tu ego a raya. Cuando mantengas a tu ego a raya. Cuando la veas como un sadik. Por eso es muy importante lo que dice el primer texto. Cuando vayas a la guerra y el Eterno te entregue en tu mano eso que quieres. Oye, ¿cómo lo vas a tomar? Manteniendo tu ego a raya. Hablábamos durante la semana un poquito sobre este texto con algunas personas que compartimos audios cortos, enseñanzas, reflexiones muy cortitas, bíblicas. Hablábamos un poco que el hombre es puesto a prueba cuando no obtiene lo que quiere, pero sobre todo cuando obtiene lo que quiere. Ahí es puesto a prueba. Porque cuando obtenemos lo que queremos, se nos prueba con cómo reaccionamos, cómo accedemos a eso que queríamos y que ahora por fin nos están entregando en la mano. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando teníamos hambre y de repente nos dan comida? ¿Con la voracidad de cualquier animal? ¿Cómo reacciona un perrito cuando le ponen comida? Llega el amo y le pone la comida. Cualquier animal, con voracidad. ¿Cómo reacciona un perro cuando una perra está en calor? Con animalidad. Son animales. ¿Cómo reacciona el hombre cuando le ponen en sus manos la posibilidad de estar cerca de una persona amada? Con animalidad. Cuando le ponen en sus manos el sustento que quería. Con animalidad. Gastar, comprar, hacer aquí, enloquecerme, placer, disfrute. O con conciencia. El texto dice, bueno, cuando salgas y veas eso y obtengas lo que quieres y el Señor te dé en tu mano lo que quieres y tengas posibilidad de decidir, ojo, mantén tu ego a raya, mantén tu animalidad a raya. Disfruta, sí, pero con conciencia. Disfruta, sí, pero desde la plataforma del Sadik. Mantén esto controlado. Mantén tus pensamientos altos, elevados, conectados con lo alto. No tomes de lo que hay en regiones circundantes, de lo que pulula por ahí, de las huestes espirituales de maldad, del engaño del oponente. No mantengas atados tus pensamientos ahí. Manténnos sus pensamientos arriba. Esa lucha de los pensamientos. Eso es Gog y Magog. Mi pensamiento, mi mente, ¿a cuáles les doy cabida? ¿A los que están de Bekut Hashem, adhesión con lo divino? ¿O los que están jalando para abajo con las energías circundantes? ¿A qué le estás dando prioridad? Esa es guerra de Gog y Magog, unos pensamientos contra otros. ¿Cuáles priman? ¿Cuáles pensamientos son los que priman en tu vida? Analiza con qué espíritu vas a la guerra, con qué espíritu encaras la vida, cuál es la pelea que estás peleando. Dice la escritura, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, con mi espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Analiza si ese es el espíritu correcto con el que vas a encarar la vida. El espíritu correcto es egoísta o vinculante.
¿Qué creen ustedes? Yeshua, como en otras cosas, es aquí un ejemplo perfecto en su lucha contra el otro lado. Yeshua es un ejemplo perfecto en su lucha contra el lado del oponente. Cuando él fue tentado por el oponente, su guerra, su batalla espiritual, ¿cuál fue? Eso nos habla de cuál es el espíritu que había en él, cuál es el espíritu que debemos tener nosotros. El espíritu de él fue vinculante. ¿Cuál era la tentación? Eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿El que dijo? No, no, Satanás. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, él fue un hombre que hizo milagros y multiplicó pan. ¿Pero por qué? Porque era multiplicar pan para el mundo, para los necesitados. O sea, ¿cuál es la enseñanza ahí? Poder y milagros y demás, sí, pero no para el ego, no para satisfacer al ego, para bendecir mi mundo, para traer el reino de Dios, porque el reino de Dios es para todos. Ese es el espíritu correcto, el espíritu vinculante, no egoísta, no para mí. Y así con cada una de las tentaciones, ¿no? Que todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Poder sobre qué? Sobre el mundo. Él no quería poder sobre el mundo. Quería todo un mundo donde el poder de Dios se manifieste. Y así con lo demás. La diferencia aquí la hizo el entendimiento, aquí digo en Yeshua, el entendimiento apropiado de las cosas. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y eso es lo que hará la diferencia en nosotros. Absoluta y definitivamente eso es lo que hará la diferencia en nosotros. Entender cuál es el espíritu que nos guía. Y si no es lo que nos guía, ya lo dijo el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que más no puede ser. La lucha es espiritual. ¿Y dónde se da esa lucha espiritual? Porque sé que algunos escuchan, habla de que es la batalla espiritual, pero solo habla de mente y de pensamientos, una enseñanza intelectual. Ojo, el apóstol dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La batalla espiritual. ¿Cuál es el escenario donde se da esa batalla espiritual? En nuestra mente. Analiza si nuestro mundo da para que nos estemos peleando unos contra otros, por ideologías, por filosofías, por creencias, por religiones. Analiza si un mundo en decadencia no requiere más bien del trabajo sobre nosotros mismos, sobre mis propios demonios, sobre mis propios oponentes, y que por fin reconozcamos y asumamos nuestra responsabilidad existencial, nuestra responsabilidad como miembros del escuadrón del Dios viviente. Este mundo se cae a pedazos. Este mundo se le está acabando hasta el oxígeno, se está acabando hasta el aire. A mí no me gusta hablar de estos temas porque no soy experto, pero estos días por ahí vi la intervención de un hombre que de verdad sabe de esto, un científico, no es un fanático religioso, y es preocupante. No lo compartí en mis redes porque, como le digo, no doy para sustentar y explicar mucho eso por si alguien me hace preguntas. Pues si alguno quiere abundar sobre eso, me puede escribir al privado y le comparto el contenido. Pero lo cierto es que este mundo se está desmoronando. Física, ambiental, ideológica, moral, filosófica, hasta musicalmente, se nos está cayendo este mundo. ¿Y usted cree que eso es para que entonces nos dediquemos a seguir peleando, que la culpa la tiene este, que la culpa la tiene de aquel otro, y sigamos llenando nuestra mente de pensamientos bajos? Todo pensamiento que divide, que me fracciona, que me aleja, me divide del otro, son pensamientos equivocados, son pensamientos del mal. Sobre eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Será que da para que nos estemos peleando? ¿No nos corresponderá más bien trabajar sobre nosotros mismos para que al hacerlo derribemos en nosotros esa fortaleza negativa y llevemos sujeto todo pensamiento nuestro a la obediencia mesiánica, que es la obediencia a Dios? Y desde ahí entonces sí salgamos e impactemos con nuestra sola presencia, impactemos y cambiemos el mundo. Hay que pelear, amados, y cualquier cosa buena que haya en la vida tenemos que ganarlo a nosotros con esfuerzo, con trabajo y con humildad, con verdadera humildad. Nos corresponde hacer eso. Y cuando lo intentemos, nos va a surgir oposición. Pero la recompensa es una mujer ya no rapada, ya no con uñas cortadas, ya no en luto. Nuestra recompensa es una mujer que tipifica un alma elevada, un alma trascendida, que trascendió su cautiverio, que trascendió el caos y está hermosa. Y esa alma es nosotros, madurados y trabajados, que nos convertiremos todos juntos en la novia, todo el mundo como una novia ataviada para su esposo, que es el mundo, Malhut, Nukba, la novia, lista para entrar y casarse con Akadosh Baruj Hu, con lo divino. El mundo listo, dispuesto para recibir, recepcionar, que no me gusta mucho la palabra, pero en fin, ser receptáculo de lo divino
que va a establecerse en nosotros. Ese es el reino de Dios. Hay oposición, pero solo los violentos ganan en esta batalla. Solo los que están dispuestos a salir a pelear. A salir. A veces no hay ni que pelear, pero hay que estar dispuesto a salir con la mejor actitud a vencer las batallas aquí para salir y luego vencer allá en cualquier escenario, porque no es con espada ni con ejército, es con su espíritu, pero con el suyo, con el espíritu correcto, con el espíritu divino, con el espíritu vinculante, con el espíritu abarcativo. Con ese es que se pelea y con ese es que se gana, porque en fin de cuentas la batalla no es tuya y no es mía, la batalla es de él. Yo pelearé, mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Y esa batalla y esa bendición nos la quiere entregar en nuestras manos, si así nos disponemos, si abandonamos todo espíritu altivo y llevamos sujeto todo pensamiento a la obediencia mesiánica, al sometimiento a la voluntad de Dios. Que así sea sobre nuestras vidas, que reconozcamos y asumamos nuestra responsabilidad existencial, que asumamos nuestra responsabilidad como miembros del escuadrón del Dios viviente. ¿Por qué a la guerra? Es el título de la enseñanza. ¿Por qué a la guerra? Porque somos guerreros y porque hay que conquistar todo lo que ha sido puesto para nosotros, justo para eso, para elevar nuestro mundo y para la gloria de Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu Torá, por la enseñanza de las Escrituras para nuestras vidas, Señor. Gracias por cada oyente que presta su oído. Gracias por cada persona, amigo, conocido, cualquiera que llegue a escuchar esta palabra, Señor. Tócalo profundamente con este mensaje y que todos entendamos de una vez que ya no estamos para estar tomando fusiles y ir a declararle la guerra a China, a Japón, a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos, a Colombia, a Venezuela. Ya la pelea no es ahí, ya la pelea es aquí. Precisamente no albergando pensamientos de división, sino de inclusión, de amor. Puede ser diferente, yo le amo a pesar de su diferencia. Y él se dará cuenta de aquello en lo que esté equivocado o no. A mí me corresponde convencerme a mí mismo de dónde estoy parado, porque eso motivará más que mi intención de convencer al otro de sus errores, yerros o equivocaciones. Ayúdanos, Padre, para que exhibamos el verdadero conocimiento tuyo y el amor mesiánico, el amor del Mesías por todas las personas que se encuentran extraviadas y perdidas en sus propias vidas, para que todos seamos conducidos al mundo del reino de Dios, al mundo del amor, de la integración y de la vida plena. Gracias, Padre, te doy, Beshem Yeshua, amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios. Qué bueno, me alegra haber podido compartir este mensaje con ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, una feliz semana. Shavua Tov.